cordial saludo. En el video anterior estuvimos trabajando la probabilidad condicional entendida como una extensión de ese concepto de probabilidad simple que nosotros habíamos trabajado en videos anteriores, definida como la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Ahora, ¿qué nosotros decíamos? Que para la probabilidad condicional hacíamos como una especie de filtro en los casos totales. ¿Qué quiere decir? Que ya no tomábamos todo el universo de cosas que podían suceder, sino algo en específico. En este caso, no vamos a suponer que mi universo es A y B, sino que es uno de ellos dos en especial. Entonces, nuestros casos totales están limitados, en este caso, al conjunto A, que es el evento que recuerde que nosotros hablábamos de una palabra que decía dado. Entonces, cuando era dado, entonces era porque nosotros ya estábamos seguros de eso, o sea que no teníamos que tomar el otro evento. Dentro de esos casos totales, pues entonces iba a surgir entonces los casos favorables que venían a ser un subconjunto de esos casos totales. Y logramos ver eso. En esta ocasión vamos a trabajar, ya es el último video de esta serie de probabilidad y teoría de conjuntos y tiene que ver con el teorema de Bayes. Y he hecho esta introducción de probabilidad condicional porque es ese mismo concepto de probabilidad que vamos a utilizar para el teorema de Bayes. Veamos. Aquí tengo la definición formal, definición que ustedes pueden encontrar en los textos de estadística, y dice que si los eventos B1, B2, así sucesivamente hasta el BK, constituyen una partición del espacio muestral S, para cualquier evento A en S, tal que P de A sea diferente de 0, se cumple esto. Vamos a hablar aquí un poquito. Mire que esto que está aquí escrito, ¿sí?, tiene notación similar a la probabilidad condicional, ¿sí? O sea, probabilidad de un evento dado otro evento, ¿sí? Y se mantiene el cociente de la razón para el cálculo de una probabilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto hará referencia al número de casos favorables y lo que está aquí en el denominador hará referencia al número de casos totales. ¿Sí? Para no perdernos aquí en la simbología, que de todas formas aparentemente puede ser complicada, pero es sencilla, vamos a irnos a un ejemplo para poder desarrollar este concepto del teorema de Bayes, que es muy sencillo. Este es el ejemplo. Dice lo siguiente: una panadería consigue un excelente contrato con un almacén de cadena. Para pagar y mantener el contrato, el almacén extrae un pan del lote y verifica que no esté quemado. La panadería cuenta con 3 panaderos, A, B, C, los cuales le producen, según sus habilidades, el 40, 35 y 25% respectivamente. Pero a cada panadero se le quema el 2, 4 y 5% respectivamente. Al llegar el pan al almacén, sacan un pan y este sale quemado. El contrato se pierde y no le pagan la producción. El dueño decide echar a un panadero por lo que sucedió. ¿A quién debe echar? Bueno. Una de las cosas para que nos sirve toda esta parte de probabilidad es para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es clara: ¿a cuál de estos 3 panaderos A, B, C el dueño de la panadería debe echar? ¿Sí? Si nosotros tenemos estos datos del 40, 35 y 25% en producción y que a cada uno se le quema el 2, 4, 5%. Entonces, la pregunta correcta acá para nosotros, aquí la pregunta para el dueño es, bueno, ¿a quién he hecho? Entonces, la pregunta es, si el pan, nosotros ya sabemos que salió quemado. Si el pan salió quemado, ¿de quién es más probable que haya sido? Del panadero A, del panadero B, del panadero C. Y ese, quien sea más probable, pues es a quien nosotros deberíamos echar, ¿sí? Bien. Como nosotros hemos venido trabajando en esta serie de videos, la parte de diagrama de árbol, que nosotros por allá atrás trabajamos,
Eso nos va a servir para trabajar lo siguiente. Dice que la panadería tiene 3 panaderos, entonces vamos a montar acá un diagrama de árbol. Entonces, panadero A, panadero B, panadero C. A cada panadero le vamos a colocar el porcentaje que produce. Miremos, el panadero A, el 40, 35 y 25 respectivamente. Entonces, acá, coloquémosle acá estos números, 40%, 35% y 25%. Si nosotros sumamos esto, mire, 40 más 35 nos da 75, más 25 nos da el 100%. Quiere decir, ahí estamos perfectos. La suma entre las hojitas al respecto de un nodo nos tiene que dar el 100%, entonces estamos bien. Seguimos. El pan puede salir de 2 maneras. El pan puede salir quemado o puede salir bueno. Entonces, algunos textos se quedan solamente con desarrollando una hojita. Entonces llegan y colocan acá, quemado. ¿Sí? Entonces acá, esta línea azul entonces va a representar el pan quemado. El pan quemado representa para el A, miremos, representa el 2, 4 y 5%. Entonces, 2%, 4% y 5%. ¿Sí? Generalmente los textos desarrollan una sola rama acá, pero realmente tiene 2. La otra rama es que salga bueno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este que salga bueno es el 98%, en este que salga bueno es el 96% y en este que salga bueno es el 95%. Esto para que podamos entender más. ¿Qué vamos a colocar entonces? Que salga quemado, entonces vamos a colocar la letra Q acá, salió quemado, quemado, salió quemado. ¿Esto qué es? El 98% es que no salió quemado, entonces vamos a colocarle Q complemento. Entonces, ahí colocamos con el complemento. Ahora, según lo que nos están diciendo, nosotros sabemos que el pan salió quemado. Entonces, una pregunta que puede ser acá, ¿cuál es la probabilidad de que el pan salga quemado? ¿Sí? Entonces, ya también como vimos la regla multiplicativa y la regla aditiva, entonces podemos ver que para que el pan salga quemado es porque siguió este camino, mire, este camino o este camino o este camino. ¿Sí? Alguno de esos 3 caminos nos da pan quemado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero calcular la probabilidad de que el pan me salga quemado, ¿cómo la hallo? Es la probabilidad de que la produzca A por la probabilidad de que salga quemado dado que la hizo A. ¿Sí? Más, repetimos lo mismo para el panadero B, la probabilidad de que lo haya hecho B por la probabilidad de que haya sido quemado dado que lo hizo el panadero B. O la probabilidad de que lo haya hecho C por la probabilidad de que haya sido quemado dado que lo hizo C. Entonces, la probabilidad de que haya sido quemado viene a ser, en este caso, vamos a colocar ahí los números, los vamos a colocar en decimal, entonces el 40% es 0,4 por del 2% que es 0,02 más el 35% por la probabilidad de que haya sido quemado por B, o sea, el 4%, o sea, es 0,04 más el 25%, o sea, 0,25 por 0,05. De esta manera, entonces, la probabilidad de que el pan salga quemado
entonces es de, vamos a ver con calculadora, vamos a hacerlo 0,4 por 0.02, esto nos da 0,008 más 0.35 por 0,04, esto nos da 0.014, 0,014 más 0,25 por 0,05. Esto nos da 0,125. Al sumarlos, entonces 0,008 más 0.014 más 120, creo que aquí me equivoqué, espera a ver, borremos esto. 0,25 por 0.05. Sí, efectivamente me faltó un 0 acá. Vamos a borrar este número. Entonces lo borramos y decimos que es 0,0125. Al sumarlo, entonces 0.008 más 0.014 más 0.0125, esto nos da una probabilidad de 0,0345. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el pan esté quemado? Es 0,0345. Quiere decir que un 3.45% de los panes estarán quemados. Bien. Sigamos aquí en nuestro análisis, porque aquí la pregunta es a quién se debe echar, y para eso nosotros habíamos dicho que debíamos identificar que como el pan nosotros sabemos que está quemado, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho A, B o C? Entonces, vamos a seguir acá. Si nosotros decimos que vamos a hablar de que sabemos que el pan está quemado, ¿sí? Entonces, dado Q, el pan está quemado, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho A? Entonces, esto es probabilidad condicional. ¿Cuáles son los casos totales? La probabilidad de que el pan haya sido quemado, ¿sí? ¿Cuáles son los casos favorables? Pues el caso en que haya sido hecho por A y haya sido quemado. Entonces, si nosotros miramos aquí en nuestro diagrama de árbol, nosotros, ¿cuáles son los casos? ¿Cuáles son los casos totales? Los casos totales es lo que ya aquí calculamos, todos esos tres ramas, que quiere decir que es la probabilidad de que está quemado. El pan se quemó, entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Ya la calculamos. Es de 0,0345. 0,0345. ¿Por qué? Porque ¿qué se sabe? Se sabe que el pan resultó quemado. Ahora, si ese pan resultó quemado, este es el aporte que hace a ese pan quemado, ¿sí? Entonces, ¿qué haces de cuánto? Entonces va a ser de 0.4 por 0.02. Entonces aquí es 0,4 por 0.02. Cuando hacemos esta operación, entonces encontramos que esto es 0.4 por 0.02, 0.08, 0.008 sobre, dividámoslo de una vez, 0,0345, esto nos da 0,0345, esta probabilidad nos da 0,2318. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer la prueba, el pan salió quemado, ya estamos seguros de eso, y la probabilidad de que lo haya hecho el panadero A es del 23,18%. ¿Listo? Tenemos que hacer el mismo ejercicio para los otros dos panaderos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Miremos. La probabilidad para que haya sido B
dado que sabemos, estamos completamente seguros de que ese pan resultó quemado, entonces viene a ser los casos totales. ¿Qué es? Pues que el pan está quemado, o sea que es 0,0345. Ahora, que lo haya hecho B, entonces va a ser 0,35 por 4%, o sea, este número, ¿cierto? Que aquí ya lo calculamos que nos da 0,014, entonces aquí va a ser 0,014, esto nos da igual a, hagámoslo aquí con calculadora, 0,014 dividido 0,014 dividido 0,0345, esto nos da 0,4057, entonces 0,4057 quiere decir que existe un 40,57% de probabilidad que ese pan lo haya hecho el panadero B. Ahora, hacemos lo mismo para el panadero C. C, dado que conocemos que es Q. Entonces, denominador lo mismo, 0,0345, numerador, entonces solamente la rama que le compete a C, que en este caso es esta, que es el 25 por el 5%, esa multiplicación ya la hicimos y me da 0,0125, entonces la vamos a dejar acá, 0,0125, y cuando lo hacemos con nuestra calculadora nos queda que es 0,0125 dividido 0,0345, esto nos da 0,3623, 0,3623. Quiere decir que este es el 36,23%. En estas condiciones existe la probabilidad de que ese pan, sabiendo que salió dañado, que salió quemado, existe el 23,18% que lo haya hecho A, el 40,57% que lo haya hecho B o el 36,23% que lo haya hecho C. En estos casos es, según esto que está acá, es más probable que lo haya hecho este panadero. Entonces, a la pregunta de que a quién deberíamos echar, ¿sí?, en este caso es más probable que ese pan haya venido del panadero B. Ahora, si comenzamos a mirar acá que dice 2, 4, 5%, entonces uno dice, no, pues vamos a echar al que más se le quema el pan, a este que es el 5%. Y uno dice, no, porque es que sucede que aunque es el que más se le quema, no es el que más produce, no es el que más se le entrega. A este, que es el que más se le entrega, es el que menos se le quema, ¿sí? Entonces, es este, el panadero B, al que nosotros teníamos que pensar que debemos echar. Ahora, enlacémoslo con nuestra fórmula. Bien, entonces con este diagrama de árbol vamos a colocarle una simbología aquí para que podamos desarrollar bien esa fórmula del teorema de Bayes. ¿Esto qué es? Esta viene a ser la probabilidad de que lo haya hecho A. ¿Esto cuál es? Esta es la probabilidad de que salga quemado dado que lo hizo el panadero A. ¿Listo? Entonces, como la pregunta aquí es ¿cuál es la probabilidad que sabiendo que el pan resultó estar quemado lo haya hecho el panadero A? ¿Sí? Sabiendo que estaba quemado, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho el panadero A? Entonces, vamos a decir que nuestros casos totales, entonces van a estar, voy a hacer esta línea acá, aquí tenemos la fracción. ¿Cuáles van a ser nuestros casos totales? Pues los que nos dan la condición de que el pan resultó estar quemado. Entonces,
este resultó en quemado, cambiamos aquí de color, este resultó quemado, este resultó quemado y este resultó quemado. Entonces, la suma de esos tres caminos va a ser los casos totales. Entonces, si yo los escribo, mire, P de A por P de Q dado A más P de B por la probabilidad de que sea quemado dado B más la probabilidad de que sea hecho por el panadero C por la probabilidad de que resulte quemado dado que lo hizo C. Esto que nosotros tenemos acá, mire, acá aparece el símbolo más. Para evitar hacer esto, nosotros podemos como que resumir y decir que es la sumatoria. Este símbolo sigma traduce, simplifica estos símbolos de más. Entonces, de P, llamémoslo A, por así decirlo, A sub I, por P de Q dado A sub I. Eso es lo que aparece en la fórmula, aquí en la fórmula, es la parte de los casos totales. Entonces note que en esencia la fórmula es lo mismo que nosotros hemos venido trabajando. El numerador son los casos favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues el camino que nos conduce a lo que nosotros queremos, o sea, que se haya hecho por el panadero A. Entonces, los casos favorables van a ser P de A por P de Q dado A. Esa es la fórmula que ustedes encuentran generalmente en el teorema de Bayes, pero vean que es una aplicación de la probabilidad simple de los casos totales, los casos favorables, relacionado también con la probabilidad condicional. Bien, hasta aquí este video y esta serie. Muchas gracias y nos encontramos en otras series de videos. Hasta pronto.